Bueno, entonces continuando con lo de la guía, hay un elemento que también habla sobre rapidez y velocidad, pero entonces ahorita vamos a tener en cuenta lo que se llama la dirección. Recuerde que en la clase pasada habíamos visto que la diferencia entre rapidez y velocidad consistía en que la una tenía una dirección, mientras que la otra, o sea, la velocidad, sí se tiene en cuenta la dirección del movimiento. Voy a explicar primero un ejemplito aquí cortico y luego les hago un ejemplo ya más detallado. Vamos a suponer entonces que una hormiguita que está en el punto A, me dicen si se está viendo el tablero. No, profe. No se ve. O sea, sí se ve, pero como muy pequeño. Aquí ya se ve mejor. Profe, es Es que sí que, se ve, pero ajá, donde usted copia no. Donde yo copio, no, aquí no se ve. ¿No lo están viendo ustedes? No, profe. no. Será la luz. No, No, profe, es profe, es que como no que se alcanza a ver. No, es porque los que estamos en celular no nos aparece completo. Ah, entonces, pero hay que voltear horizontal. Si lo tiene vertical no se alcanza a ver. Porque la otra vez a mí me pasó y yo ensayé con el celular, entonces el celular en horizontal sí se ve la pantalla. Ah, sí. ¿Ya lo vio? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, entonces vamos a suponer que esa hormiguita parte aquí del punto A. Y al cabo de 2 minutos se movió hasta aquí, hasta este punto que está ubicado a 3 centímetros. O sea que ella avanzó estos 3 centímetros en un tiempo de 2 minutos. ¿Listo? ¿Me van siguiendo? Entonces sería el punto B. Ella ahí se detiene por un tiempo de 3 minutos a comer. O sea que ella permanece ahí quietica durante 3 minutos. Después de un rato, o sea, después de esos 3 minutos, sigue avanzando su camino hasta llegar aquí a un punto C que está ubicado a otros 2 centímetros del punto B. Y ella tarda en llegar desde el punto B hasta el punto C, pongamos que tarda en llegar 5 minutos. ¿Listo? Después de eso, ella decide que debe retornar a su nido, entonces se devuelve hasta el punto A, tardándose en esa devolución 10 minutos. Listo, entonces miren, ahí tenemos varios movimientos. Vamos a considerarlos todos movimientos rectos. ¿Sí lo están detallando bien? Sí, profe. Entonces, parte del punto A, vamos a suponer que ese es el nido. Después de 2 minutos llega a B, ahí se detiene a comer durante 3 minutos. Luego sigue a C y después de C se devuelve hasta el punto A. Entonces vamos a considerar varios aspectos importantes a la hora del análisis de un movimiento rectilíneo. ¿Por qué es importante entender esto? Resulta que más adelante, cuando vamos a ver gráficas del movimiento, que es un concepto que se maneja mucho en física, y de hecho lo evalúan mucho tanto en pruebas externas como en pruebas de ingreso a la universidad, análisis de este tipo de gráficas, es importante entender eso. Bien, entonces vamos a considerar varios elementos. Vamos a considerar primero el tiempo, la posición, la distancia y el desplazamiento. Estos son los 3 elementos que vamos a considerar ahí. Entonces vamos a suponer del hecho de que en el punto A pues el tiempo valía 0, está en una posición 0, no había recorrido ninguna distancia y el desplazamiento es 0. Uno inicia todo movimiento colocando todos los valores en 0, o sea, tomando tiempo 0, posición 0, distancia 0. ¿Listo? Bueno, cuando yo les digo de dirección es porque en física uno de los elementos, sobre todo cuando vamos a analizar desplazamiento, recuerden que el desplazamiento tiene dirección, tiene que darle un sentido.
En este caso vamos a considerar el sentido hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo general, esos sentidos se expresan con signos. Si un movimiento es hacia la derecha, yo por lo general lo expreso con un sentido positivo, y si un movimiento es hacia la izquierda, yo lo expreso con un sentido negativo. Claro, está ahí. Sí, profe. Es decir, que si el objeto se mueve en este sentido, lo va a tomar como un movimiento positivo, y si el objeto se mueve en este sentido, lo va a tomar como un movimiento negativo. Bueno, entonces me dice, la hormiguita partió del punto A al punto B, o sea que al cabo de ¿cuántos minutos sucedió ese primer movimiento? Yo lo anoté por acá. Profe, 2 minutos, entonces yo digo, al cabo de 2 minutos, o sea que pasó el tiempo cero, voy a bajarlo aquí un poquitico, del tiempo cero al tiempo 2, su posición pasó de ser 0 a ¿qué? 3 centímetros. A 3 centímetros. Muy profe, bien, una pregunta. dígame. Si uno va de izquierda a derecha es negativo y de derecha a izquierda positivo. Preferiblemente, no es que tenga que ser así. Es decir, uno escoge ese sistema como convención, partiendo pues del plano cartesiano. No sé si recuerdan por allá matemática del plano cartesiano, que los positivos están a la derecha y los negativos están a la izquierda. Es lo que usualmente se utiliza, aunque no es una camisa de fuerza. Usted también puede decir, no, es que yo soy rebelde, yo quiero que los negativos sean para acá y los positivos para acá. Pues, ya es cosa de cada quien. Pero lo recomendado es en este sentido. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, como él partió desde la posición 0 hasta la posición 3, ¿qué distancia recorrió? 3 también. 3 también, exactamente. Es decir, esta distancia, recuerden que en esta línea recta, desde el punto 0 hasta el punto 3, pues también recorrió 3 centímetros. ¿Y cuánto se desplazó? Desde 0 hasta 3. 3 también. También 3. Recuerden que en el movimiento, cuando es una línea recta, tanto distancia y desplazamiento equivalen a ¿qué? A lo mismo. A lo mismo. Bueno, vamos entonces. Después de eso, ¿el cuánto se demora en el mismo punto B? 3 Comiendo. minutos. 3 minutos. O sea que a estos dos yo le debo agregar 3. ¿Cuál sería el siguiente tiempo entonces? 5 minutos. 5 minutos. ¿Sí van entendiendo? Entonces mira el tiempo como va transcurriendo. Primero fue 0, luego fue 2, luego fue 5. ¿Por qué? Del 2 al 5 transcurrieron estos 3 minutos. ¿Cuál fue su posición durante esos 3 minutos? 0. No, posición. La posición 0 es esta. Entonces 3 otra vez. No, otra vez está en la posición 3. Quiere decir que la hormiguita estaba en 3 en los 2 segundos y siguió en 3 a los 5 segundos. Es decir, no cambió de posición. Estuvo en 3 y siguió en 3. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. ¿Qué distancia? Ahora sí la pregunta es diferente. ¿Qué distancia recorrió en ese lapso de tiempo? 2. Estuvo en 3 y permaneció en 3. ¿Qué distancia recorrió? 3. No me entendí. Estuvo en 3 y permaneció en 3. ¿Qué distancia recorrió? 6. 6. 0, profe. 0. Ojo con lo que estoy preguntando. Ella estuvo acá en los 3 centímetros. Estuvo comiendo. ¿Hubo movimiento ahí? No. Ahí no hubo movimiento. Por lo tanto, distancia no tiene por qué haber recorrido. 0. ¿Sí quedó claro ahí esa parte? Sí. El desplazamiento estuvo en 3 y permaneció en 3. ¿Cuánto se desplazó? 0. También se desplazó. ¿Ya la van cogiendo? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Resulta que aquí, al cabo de ¿cuántos minutos? De 5. 5 minutos. O sea que si estaba en 5, ¿cuánto habrá transcurrido? 10. 10 minutos.
A los 10 minutos, ¿cuál fue su nueva posición? 2 centímetros. No, él avanzó desde aquí hasta aquí 2 centímetros. Entonces, ¿cuál es la nueva posición respecto a este cero? 5 centímetros. 5 centímetros. Explico el por qué. De aquí a aquí hay 3 centímetros. La posición la estamos tomando respecto a este punto cero. Respecto a ese punto cero, si le sumo otros 2, entonces estaría, en la posición 5 centímetros, porque 3 más 2 equivale a 5. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ahora sí, en ese lapso de tiempo, ¿qué distancia recorrió? 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Y cuánto se desplazó? 2 centímetros. También 2 centímetros porque es en la misma línea recta. Ahora aquí es donde van a cambiar un poquito las cosas. En el último movimiento, él se devuelve de C a A. ¿Cuánto tardan en hacer eso? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. O sea que aquí, si le agrego 10, ¿cuánto sería el último tiempo? 20 minutos. 20. Serían 20 minutos. El último tiempo entonces serían 20 minutos. Estaba en la posición 5 y se devolvió donde estaba. ¿En qué posición termina? 0. En 0. Explico el por qué el 0. Recuerden que estamos tomando la posición de la hormiguita como tomando el punto de partida del punto 0. Avanzó 5, pero él retornó otra vez al punto 0. O sea que la posición final sería 0. ¿Qué distancia recorrió en ese último tramo? ¿Qué distancia recorrió 5. aquí? Recorrió 5 centímetros. Y aquí es donde las cosas van a cambiar. ¿Cuánto se desplazó? 0. No, señor. Ahí hubo un desplazamiento. 5, seguro que 5. No, profe, yo dije 0. 0, ¿por qué no? El 0 es la posición, pero ahí sí hubo un desplazamiento. Él se pasó de un punto a otro punto. O sea que ahí hubo un desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? 5 centímetros. No, 5 centímetros no son. ¿En qué dirección va? Negativa. Entonces, ¿cuántos centímetros? Unos 5. Menos 5. ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. Es decir, que aquí ya la cosa cambia. Mientras que en la distancia estamos hablando de positivos, la distancia siempre va a ser positiva porque esa no tiene dirección, eso no me importa hacia dónde vaya, siempre va a ser positiva. En el desplazamiento sí hay que tener mucho cuidado hacia dónde se va el movimiento, lo que acabo de explicar al inicio. Si el movimiento es en esta dirección, pues el desplazamiento es positivo, pero si el movimiento es en esta dirección, o sea, en sentido opuesto, yo tengo que hablar ahí ya de un desplazamiento negativo. ¿Por qué de un desplazamiento negativo? Porque voy en sentido contrario. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí ya es con interpretación de lectura. Muchas veces no nos van a dar grafiquitos, sino que hay que interpretar. Entonces dice, un vehículo inicia su recorrido desde Medellín. Vamos a suponer que Medellín sería la posición ¿qué? 0. La posición 0. Es decir, Medellín es el punto 0. Al cabo de 3 horas llega a Santa Rosa de Osos, 150 kilómetros en el norte. Vamos a suponer que la dirección norte son los positivos, es decir, todo lo que vaya hacia el norte es positivo. Entonces, lo negativo, ¿qué sería? Hacia el este. Hacia el este. Lo opuesto de norte es el este, Sur. el sur. O sea que si ya es en sentido contrario, estaríamos hablando de negativo. Listo, entonces me dicen al cabo de 3 horas. ¿Dónde coloco ese 3 horas aquí en esta tablita? ¿En cuál de estas colonitas debo Tiempo. colocar? En tiempo. Entonces aquí yo coloco, pasaron 3 horas.
¿Cómo cambió mi posición? ¿En cuánto cambió? 150 O sea que kilómetros. mi nueva posición se llama 150. ¿Cuánta distancia recorrí? 150. También recorrí 150. ¿Cuánto me desplacé? 150. También me desplacé 150. Claro, hasta ahí. O sea, como todo va en dirección norte, pues el desplazamiento es lo mismo que la distancia porque van en sentido positivo. Y la posición, pues paso de la posición 0 a la posición 150. ¿Listo? Listo, ahí me dicen, vea, allí para comer durante una hora, o sea que transcurrió una hora. Si a este 3 le agrego una hora, ¿qué queda? 4. Quedan 4. Mi nueva posición, ¿cuál es? Si ahí me detuve a comer una hora. 0. 0, 150. 150. O sea, no cambié de posición. Pasé de 150 a estar en los mismos 150. ¿Cuánta distancia recorrí? 0. Ahora sí 0. Ahora sí 0, porque yo no me moví. Estuve en 150, seguí en 150, pues no me moví nada. ¿Cuánto me desplacé? 0 también. Me desplacé 0. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Bueno. Ahora dice que luego continúa hacia el norte por 2 horas. O sea que a esto, ¿cómo queda aquí el tiempo? En 6 6. horas. Queda en 6 horas porque transcurrieron 2 horas de viaje. Y avancé 140. ¿Cuál es mi nueva posición? 290. 290 kilómetros. Muy bien. O sea que paso de 150 a 290. ¿Cuánto distancia recorrí aquí desde 150 hasta 290? 140. 40. Recorrí 140. Y como la dirección es hacia el norte, ¿cuánto me desplacé? 140. 140. Listo. Me dicen, justo allí recuerda que olvidó algo importante y le tocó devolverse para Medellín. En el regreso, se vara al cabo de una hora a 100 kilómetros desde donde se regresó. Es decir, que transcurrió ¿cuánto? Una hora, o sea, O, 7. o sea que aquí llegó a las 7 horas. Y me dice que regresó a 100 kilómetros. O sea que si me devolví 100 kilómetros, ¿en qué posición quedé? 190 kilómetros. 190. 190, perfecto. Veo que la están cogiendo. Es decir, que pasó de la posición 290 y como se devolvió, llegó a 190. ¿Qué distancia recorrió ahí? 100 100. kilómetros. 100. 100 kilómetros. Y ojo aquí a esta preguntita de acá. ¿Cuánto me desplacé? Menos Menos 100. 100. Exactamente. ¿Sí entiende por qué el menos 100? Sí, pero porque se devolvió. Exactamente, me están diciendo, vea, se regresó al cabo de una hora a 100 kilómetros. O sea, si yo estoy retornando, voy en dirección opuesta al norte, o sea, voy hacia el sur. Ahí ya el sentido del desplazamiento es negativo. Allí tarda 2 horas arreglando el carro, o sea, que ¿cuánto transcurrió ahí? 9 horas. Ahí vamos ya en 9 horas. Y si se quedó arreglando el carro, ¿cuál es mi posición? 190. Los mismos 190. Y si se quedó arreglando, ¿cuánto es mi distancia recorrida? 0. 0. Y si se quedó arreglando, ¿cuánto me desplacé? 0. Excelente. Finalmente, luego inicia su marcha hasta llegar a Medellín después de 4 horas. O sea que aquí ¿cuánto queda? 3. Con 13. 13 horas. O sea que todo el viaje duró 13 horas. ¿Cuál sería mi posición final si retorné a Medellín? 0. Retorné al punto 0. ¿Cuánto recorrí? Ahí me había Desde que hacer la suma de todo. 190. 190. Mire, ¿por qué llegaste a esa deducción de 190, compañerito? ¿Por qué llegamos a esta conclusión, a 190? ¿Dónde estaba antes de llegar a Medellín? En esa posición. Estaba en 190.
Si me devuelvo al punto, pues entonces ¿cuánto recorrí? Recorrí 190 kilómetros. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Ahora aquí, ¿cuánto me desplacé? Menos Menos 190. 190. Menos 190. ¿Por qué el menos 190? Es que no es lo mismo yo ir hacia el norte 190 que ir hacia el sur 190. En este caso, como estoy retornando a Medellín, es la dirección opuesta al norte, es decir, menos 190. ¿Sí quedó claro cómo se resolvió este cuadrito? Sí, profe. Entonces, si a mí me llegaran a pedir velocidad y rapidez, ¿qué cojo para cada uno? Por ejemplo, para hallar la velocidad, ¿qué debo tomar? ¿Desplazamiento o distancia? Desplazamiento dividido tiempo. Eso, desplazamiento. Entonces, ¿qué debo coger estos 150 kilómetros y lo divido por 3. 3? Por ejemplo, en este aquí, 140 kilómetros lo divido por ¿cuánto? 6. 6. Seguro que es 6. ¿Cuánto transcurrió de 4 a 6? 2. Ah, ojo con eso. Es el movimiento, lo que tarda ese movimiento. Mire que de 4 a 6, por acá está lo de las 2 horas, él avanzó 2 horas. Hay que tomar es el tiempo que dura el movimiento. ¿Ya? Entonces, para hacer la velocidad, habría que restar el tiempo anterior, perdón, el tiempo que se toma con el tiempo anterior. Por ejemplo, si yo voy a tomar ¿cuánto tiempo transcurrió de 6 a 7? 1 1 hora. hora. 1 hora. Si yo voy a tomar ¿cuánto tiempo transcurrió de 13 a 9? 4 horas. 4. 4. Entonces habría que dividir desplazamiento dividido 4 horas. Si voy a tomar tendría que tomar desplazamiento dividido 1 hora, porque de 6 a 7 hay 1 hora. Si voy a tomar desplazamiento dividido 6 menos 4, 2 horas. ¿Va quedando claro? Y para la Sí, profe. rapidez, ¿qué dato es el que se toma? Distancia dividido tiempo. Distancia y tiempo. Entonces mire que aquí nos van a dar unas velocidades y unas rapideces. Los valores van a ser los mismos, o sea que si yo calculo velocidad puedo tener rapidez. ¿Qué es lo único que va a cambiar en la velocidad y rapidez? En algunos Hacia dónde datos. se dirija. ¿Cómo? Pues yo creo que hacia a dónde se dirija, ¿no? Hacia donde se dirija. Por ejemplo, el valor de esta velocidad me va a dar que positivo o negativo. 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 Me va a dar negativo, entonces me va a decir que el vehículo se va a mover para atrás. Ya, mientras que donde dé positivo, pues me va a decir que el vehículo se va a mover para adelante. En el caso de la rapidez, todos los valores van a dar positivos. Entonces ahí es donde vamos a notar la diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad tiene en cuenta la dirección, puede ser positiva o puede ser negativa. Mientras que la rapidez no tiene en cuenta la dirección, todas siempre son positivas. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, ¿para qué explico todo esto que estoy aquí explicando este ejercicio? Resulta que aquí en la guía me ponen un ejercicio que tiene que ver con lo de Nairo Quintana. Me ponen esta situación, vea que Nairo parte de Cómbita, se mueve aquí, luego de aquí retorna, aquí se detiene 10 minutos, aquí retorna, se detiene otros 20 y aquí otra vez regresa a Cómbita. ¿Sí ve que el movimiento es muy parecido al de la hormiguita? ¿Qué hay que hacer con eso? Pues hacer lo que acabamos de hacer allí en la tablita de Excel. Hay que llenar un diagrama, esto se llama un esquema o tabla de movimiento. Ese esquema de movimiento debe tener el tiempo, la distancia, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Para qué estamos haciendo tantas tablas? Además que ya deben estar cansados con la tabla que hicimos la clase pasada. Todas esas tablas son importantes porque más adelante vamos a ver lo que es interpretación de gráficas de movimiento, que esto es básicamente lo importante de aquí. Ya, por ejemplo, en las pruebas de estado o en las pruebas de ingreso a la universidad, nos ponen mucho este tipo de gráficas. Analice esta gráfica y deduzca de ahí. Entonces es importante primero hacer el análisis de las tablas para poder, con el tiempo, interpretar estas gráficas que se llaman gráficas de movimiento. ¿Listo? Entonces esa sería entonces la tareita. La tareita por el momento, llenar esta tabla con las distancias, los desplazamientos, la rapidez y la velocidad de esta situación. La situación de la página eso está en la página número 5. La página número 5, porque más adelante vamos a hacer una gráfica de esa situación.
¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, ¿para cuándo es? Dígame. Esa sería ya después de que regresemos del receso de Semana Santa, porque ya el viernes salimos a receso. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa? Bueno, entonces, Pues, dígame. pues que pues no.